Bueno chicos, vamos a terminar Ciencias Naturales con esta guía número 3. ¿Listo? Empezamos con biología. Cuando simplemente trabajamos una misma letra, bien sea N, R, S, O, P, Q, una sola, estamos hablando de un cruce monohíbrido. Mono significa uno, dihíbrido significa dos. Entonces, si tuviera las letras N, R, sería dihíbrido. Si tuviera las letras N, R, S, sería trihíbrido. Y estaríamos, básicamente, cada letra representa una característica. En este caso, por ejemplo, vamos a trabajar solamente el color blanco en conejos o color negro en conejos. Eso es monohíbrido, porque es una sola característica, por eso solo utilizamos una sola letra. Si trabajaríamos NR, podríamos trabajar tamaño de orejas y color. Dos características, pero cada una con una letra diferente. N para color y R para tamaño de orejas. Como en este caso solamente tengo uno, se dice que es monohíbrido, una sola característica. Bueno, ya sabemos que cada vez que cogemos, bueno, vamos a trabajar con la M. Cada vez que trabajamos la letra mayúscula, estamos hablando de dominancia. Quiere decir que esos caracteres se van a presentar en la generación que sigue. Bueno, y lo contrario a eso, a la dominancia, es la recesividad. Y la identificamos con la misma letra, pero minúscula. En este caso, N mayúscula, dominancia. N minúscula, recesividad. Ahora bien, siempre vamos a trabajar con dos letras, pero de la misma, ¿no? De la misma, no van a decir, no, es que usted acaba de decir que dos letras es híbrido, no. Yo le dije una letra, la N, pero la vamos a identificar N mayúscula, N minúscula, ¿sí? Si yo tengo dos Ns mayúsculas o dos Ns minúsculas, es decir, ambas letras son iguales, se supone que eso es un organismo homocigoto, quiere decir que presenta las dos características. Por decir algo, la N mayúscula es para color negro. Como ambas son mayúsculas, quiere decir que ese organismo es totalmente negro, tanto en el fenotipo como el genotipo, ¿sí? Si fuera lo contrario, heterocigoto quiere decir que tendría una letra mayúscula y una letra minúscula, ¿sí? En este caso, el organismo va a ser, o el conejito va a ser negro de fenotipo, pero adentro en sus genes lleva un pequeño color blanco, ya en su genotipo, que ya vamos a ver en los cruces, se puede expresar en las siguientes generaciones. Siendo el negro, podría tener hijos blancos. ¿Listo? Ya vamos a ver cómo. Ahora bien, homocigoto dominante es cuando ambos caracteres son iguales y son mayúsculas. Por eso es dominante. Y el homocigoto recesivo es cuando ambos caracteres son iguales, pero minúsculos. ¿Listo? Esos términos hay que empezarlos como a identificar. Ahora, bueno, cada vez que al final de un ejemplo vamos a dar las respuestas en forma de fenotipo y de genotipo. Cuando hablamos de respuestas en forma de genotipo, vamos a hablar que el 90% de los conejos son homocigotos, heterocigotos, homocigotos dominantes, homocigotos recesivos. Cada vez que hablamos de homocigotos o heterocigotos, hablamos es de genotipo. Pero cuando ya damos la explicación en términos de fenotipo con F de feo, hablamos del color o de la característica. Entonces, por ejemplo, el 50% de los conejos son blancos, el 50% de los conejos son negros, características que podemos ver. Por eso se llama fenotipo, que son las características que podemos ver. O el 25% de los conejos tiene orejas largas, el 25% tiene orejas cortas, fenotipo, ya lo que las características que podemos ver. Bueno, luego dicen, escribe 3 productos cotidianos que hagan referencia al pH. ¿Listo? Primero, el limón. Ya sabemos que el limón es una fruta ácida, por lo tanto el pH es ácido, es decir, inferior al número 7. Recordemos, de 1 a 7 o inferior a 7 el pH es ácido. Mayor de 7 el pH es básico o alcalino, es lo mismo. Y más o menos cerca del 7 es neutro. ¿Listo? El agua tiene un sabor neutro. Cada vez que usted toma agua no le siente mayor sabor. Por lo tanto, el pH es neutro, es decir, muy cercano a 7. Y la leche de magnesia y la milanta son utilizadas para combatir la gastritis, que es una acidez estomacal. Por lo tanto, el pH estará encima de 7. Quiere decir que es un pH alcalino que combate la acidez. ¿Listo?
Hablaba de un ejemplo de una niña que le recomendaban tomar milanta, como les acaba de decir, o también leche de magnesia, que ayuda, digamos, a disminuir la acidez estomacal. Existen otros productos naturales que ayudan a eso. Un ejemplo de ellos es la avena. La avena absorbe la acidez del estómago y minimiza los efectos de la gastritis. Otros, como la calabaza, también funcionan muy bien. Revisemos esto, que es un papel de pHímetro, ¿sí? O potenciómetro, que es lo mismo, ¿no? ¿Qué quiere decir? El color de él es amarillo, sin utilizar. Y cuando yo pongo este papel indicador de pH, por ejemplo, lo pongo algo ácido, lo unto o le echo goticas de limón, de un pH ácido, él se va a tornar papel tornasol, también se llama, papel tornasol. Se me va a colorar rojo. Si la coloración es roja, me indica que el pH es ácido, que es ácido. Bueno, ahora bien, cojo este pH y le echo una gotica de agua. Se me va a tornar verdoso. ¿Qué quiere decir verdoso? Que el pH es neutro. ¿Listo? Neutro. Y le voy a aplicar leche de magnesia, que es alcalino. ¿Listo? Se me va a tornar azul. Por eso se llama papel tornasol. Y viene con una escala, la que vemos abajo, y uno compara el resultado con esa escala para ver qué pH tiene. Por ejemplo, el papel de arriba, este, podría estar en pH entre 1 y 2, ¿sí? Este podría estar entre 5 y 6, más que todo 6. Entonces quiere decir que es neutro, ¿sí? Eso sirve mucho para calcular el pH. Aunque también hay el potenciómetro, que es un aparatico electrónico que uno mete como un sensor dentro de lo que uno vaya a medir y de una vez le bota el dato exacto del pH. Eso se utiliza para estos productos. Por ejemplo, el Activon, un tipo de jabón, tiene un pH de 3,5. ¿Qué quiere decir eso? Que es ácido. El jabón de tocador para niños tiene un pH neutro. Quiere decir que es muy cercano a 7. El pH de esto no lo alcanzo a ver. pH 5. Quiere decir que es un poquito ácido. ¿Listo? Cada producto tiene un pH porque eso puede afectarnos en la piel o puede ayudarnos. Decía que consultemos algunos pHs. El sudor tiene un pH de 4,5. ¿Qué quiere decir eso? Que es ácido. La sangre tiene un pH entre 7,35 y 7,45. Quiere decir que es básicamente neutro, ¿no? Neutro. La orina, dependiendo de la alimentación, de cómo esté funcionando el organismo, puede bien ser ácida o alcalina. Y eso indicaría muchas cosas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si estamos consumiendo mucha carne, es posible que nuestra orina sea ácida, porque al procesar toda esa carne dentro de nuestro metabolismo, nosotros notamos muchos compuestos a base de amoníaco y el amoníaco la vuelve ácida, ¿sí? De hecho, la orina está compuesta 50% por amoníaco. La saliva es básicamente neutra, entre 6,5 y 7, y las lágrimas son también casi neutras, 7,4. Vamos con física. Decía que miremos estas imágenes y que hagamos el orden lógico de las cosas. Podemos ver que primero prendemos el fogón, luego ponemos el agua fría, luego empieza como a calentarse y luego a hervir. Lo mismo en la situación B. Sembramos una semilla, empieza a crecer una plántula, la plántula empieza a crecer aún más, se empieza a desarrollar más hojas y al final se vuelve un árbol que produce frutos. Esas son el orden lógico de las cosas. La ley de la termodinámica nos dicen que eso no puede ser al revés. Yo no puedo regresar al estado natural. Por ejemplo, si yo hago hervir esa agua y la apago, el agua muy seguramente va a volver a su estado normal de temperatura, pero no en masa. ¿Por qué no en masa? Porque dependiendo del tiempo que yo la haya dejado hervir, mucho de ese vapor, que era agua convertida en vapor, se esfumó. Por lo tanto, si yo peso esa agua, no va a pesar lo mismo que el peso inicial. ¿Por qué? Porque la masa cambió al evaporar agua. Lo mismo acá. Yo no puedo pretender que un árbol se me convierta en una semilla o en una plántula, porque él tiene un proceso natural, ¿ya? Lo que sí hace el árbol es darme más semilla para que salga más frutos, pero eso es diferente, ¿sí? Entonces, una vez el agua hierve, que puede volver a su estado inicial conservando la cantidad de agua inicial, ya les dije que no, porque el agua hierve y minimiza su masa. ¿Cuál fuente tiene mayor temperatura en la situación? Obviamente al final, cuando el agua logra los 99 grados centígrados y empieza a convertirse el agua a pasar de estado líquido a estado gaseoso, ¿sí?
¿Cuál es la menor temperatura? Pues obviamente cuando el agua está fría, ¿sí? O está a temperatura ambiente. ¿Y qué tipo de proceso es? Es un proceso termodinámico de transferencia de calor, pero es un proceso básicamente irreversible. ¿Por qué irreversible? Porque mientras él hierva, el agua llega a punto de ebullición, va a perder masa, entonces no puede regresar a su estado normal, ¿sí? Situación B. Al pasar el tiempo, ¿el árbol puede crecer hacia abajo? Sabemos que no. El árbol va a llegar a un punto que se va a estabilizar, pero nunca va a crecer hacia abajo, ¿sí? No, eso no va a pasar. Por las leyes naturales, ¿sí? Algún momento se va a caer, va a tumbar, pero crecimiento hacia abajo no va a pasar. Si por accidente el árbol empieza a quemarse, ¿podría el árbol volver a su estado inicial? Digamos que el árbol podía retoñar. Hay árboles que retoñan muy fácil. Si se los corta, vuelve y crecen, como el café, por ejemplo, el cafeto. De hecho, hay que socarlo para que él vuelva a producir más. Sin embargo, volver al estado original con los mismos vasos sí, vasculares, con la misma estructura que tenía, con las mismas características, no va a pasar. Va a ser un árbol el mismo, pero un árbol diferente porque va a retoñar, ¿sí? Sus capacidades pueden bajar, puede producir más, puede producir menos, eso solo lo sabrá el tiempo, pero el mismo no va a pasar. ¿Por qué? Porque la madera de él ya se convirtió en CO2 cuando expulsó humo al quemarse. Esa era la estructura del carbono de él, se convirtió en CO2 y ya ese carbono es irrecuperable. ¿Cómo lo recupero? Es como cuando usted quema una hoja de papel. Usted pesa una hoja de papel y le pesa 5 gramos, ¿ya? Y la quema. Cuando la quema le van a quedar las cenizas. Y las cenizas no le van a pesar 5 gramos, van a pesar mucho menos. ¿Por qué? Porque mucho del carbono que había en la estructura de la hoja se fue hacia el aire. ¿En forma de qué? De dióxido de carbono. ¿Listo? ¿Qué tipo de proceso es? También es un proceso irreversible porque mientras el árbol va creciendo, va creciendo, va creciendo, no puede regresar hacia atrás. ¿Sí? Él puede retoñar, que es otra cosa, es como renacer, pero no puede regresar hacia atrás. Va a ser un árbol diferente. Aunque digamos que en este caso sí se podría recrear un árbol similar al inicial, pero no va a ser el mismo. Bueno, que hagamos un cuadro sinóptico sobre la segunda ley de la termodinámica. Hay dos conceptos claves en la segunda ley. La primera es la entropía. Es una magnitud termodinámica que indica el grado de desorden. ¿Sí? Todo en la vida está guiado por el desorden, ¿sí? En este mundo todo es entrópico, todo, absolutamente todo. La entropía nos acompaña siempre. No hay un orden lógico de las cosas. Entonces las cosas se organizan, se desorganizan. Por ejemplo, cuando hay un aguacero, hay entropía, porque está cayendo agua, está levantando polvo del suelo, las nubes del cielo están bajando toda su carga de agua, luego llega el sol, evapora eso, se vuelven a cargar las nubes, todo eso es entropía, entropía, entropía. Y eso tiene que ver con transferencia de calor, que es el proceso físico de propagación del calor por distintos medios. La transferencia de calor siempre, siempre, siempre se da de un sistema de mayor calor a menor calor, ¿sí? Por ejemplo, si el día está muy, muy, muy caliente, nosotros nos recalentamos un poco, pero tenemos mecanismos para mantener esta temperatura, como sudar, ¿sí? Pero si el día está supremamente frío, nosotros necesitamos un buzo para retener calor, porque lo que hace el cuerpo es empezar a dar calor al ambiente, ¿sí? Bueno, y lo otro es las máquinas térmicas, que las máquinas térmicas, no hay ninguna máquina térmica que sea 100% eficiente. Es decir, en un automóvil, por ejemplo, le aplicamos 4 galones de combustible, y esos 4 galones de combustible sirven para recorrer 100 kilómetros, pero esos 100 kilómetros eh, están contados junto, como por ejemplo con el recalentamiento del carro. El carro se va a recalentar un poco, nunca el carro permanece a temperatura ambiente, él se recalienta normalmente. Tiene un proceso de enfriamiento interno que hace que él pues no se queme, porque cuando fallan esos procesos es que el auto se recalienta, bueno, y se daña. En este caso, ese calorcito que empieza a botar es calor disipado, que hace que las máquinas no sean completamente eficientes. Siempre va a haber un recalentamiento o un exceso de energía eliminado en forma de calor. Bueno, María consiguió bajar la temperatura en sus manos con este método, decía que estaba con frío y que tocó hielo. Digamos que esa sensación térmica del hielo, el hielo es más frío, ¿no? que la temperatura ambiente. Entonces, muy posiblemente, lo que pasa es que ella está estimulando los vasos sanguíneos de sus manos para que al estar en contacto con el hielo, ¿sí? Se estimulen y empiecen a generar mayor fricción entre las partículas, por lo tal la temperatura de la mano empieza como a incrementarse.
y empieza a sentir la sensación de calor. Pero no es porque el hielo de calor, no, es que lo estimula a los vasos sanguíneos de las manos y al agua que fluye, ¿sí? Que circula, el agua, perdón, la sangre, y hace la sensación de calor. Muy posiblemente funcione, ¿sí? Pero no es que el hielo le dé calor. Consultar el significado de los siguientes términos. Entropía, ya le dijimos que es una magnitud termodinámica que indica el grado de desorden molecular, ¿sí? Perpetuo es algo que es continuo, que no se interrumpe. Creo que nada en el mundo es perpetuo, nada, ¿sí? Nosotros, hay el movimiento de la Tierra, siempre hay día, noche. El tiempo es un continuo, es perpetuo, nunca termina. Pero no sabemos si algún día el mundo, o el mundo no, el universo colapsa y se termina, porque recordemos que el universo surgió de un Big Bang, ¿no? Y explosionó y empezó a crear todo. Por eso los científicos, los astrónomos, miden la distancia entre galaxias y se dan cuenta que cada vez se van separando, porque estamos en expansión. Y esa expansión algún día podría provocar que quedemos tan lejos del Sol que nos congelemos, pues todo colapse. O el día que se le acabe la fuente de hidrógeno y de helio al Sol y colapse como estrella que es, y que ocurra una supernova y nosotros quedaremos sin nada. Entonces, pues pienso yo que lo perpetuo es un concepto ambiguo, que es difícil de que se cumpla, pero es algo continuo y que no se interrumpe. Lo intrínseco es algo propio o una característica propia de la persona. Ejemplo, mi característica intrínseca es que yo soy muy responsable. Yo siempre lo he dicho, soy muy responsable. Por eso esa es mi característica intrínseca. La característica intrínseca de esta taza es que es dura, ¿sí? Es dura y es frágil. Algún golpe se puede quedar. Esas son características intrínsecas de las cosas. Macroscópico es todo aquello que se puede ver sin necesidad de un microscopio. Entonces yo puedo ver una pulga, así sea muy pequeña, pero la puedo ver. Pero yo no puedo ver el coronavirus porque es demasiado pequeño. Ese sí es microscópico. Procesos reversibles son aquellos en los cuales se puede dar marcha atrás. Por ejemplo, un proceso reversible podría ser, bueno, yo mezclé agua y sal, pero quiero recuperar la sal. Entonces, ¿qué hago? Hiervo o pongo a hervir esa agua, se me va a evaporar el agua y me va a quedar la sal debajo. Proceso reversible. Sin embargo, el agua si me va a evaporar, esa la voy a perder, ¿sí? Pero hay procesos que son irreversibles, que no se pueden volver marcha atrás. Ejemplo, tomemos nuevamente la hoja de papel. Quemé una hoja de papel, ¿cómo la regreso a su estado normal a partir de cenizas? Imposible. Eso es un proceso irreversible. Convertí esa posibilidad, esa energía que tenía la hoja en calor, ¿sí? Bueno, vamos a ver cruces genéticos. Lo primero que vamos a hacer es poner los alelos de los padres de lado y lado. Aquí podemos ver que este padre es un heterocigoto. Es negro, pero tiene un gen blanco adentro, pero él es negro. Y acá tengo una madre heterocigota también, que es negra. ¿Por qué sé que es negra? Porque tiene la N mayúscula y ese color indica negro. Y el blanco no lo está representando, pero podría pasar a sus hijos. Y simplemente paso esta N acá y esta N acá. Y de acá esta N acá y esta N acá. Y empiezo a juntarlos. Esta con esta me da NN mayúscula. Esta con esta me da N mayúscula, N minúscula. Esta con esta me da N mayúscula, N minúscula. Y esta con esta me da N minúscula, N minúscula. Por lo tanto, obtengo un 25% de los hijos. ¿Por qué digo 25? Porque va 25 más 25, 50. Más 25, 75. Más 25, 100. El 100% de los hijos son estos. Entonces, un cuadrito representa 25. Dos cuadritos representa 50. Tres cuadritos representa 75. Y todos cuatro cuadritos representan 100. ¿Ya? Entonces, este 25% son organismos homocigotos dominantes. Y son de color negro. ¿Por qué? Porque son ambas mayúsculas. Estos dos cuadros son iguales, o sea, quiere decir que 25 más 25, 50% son organismos negros, ¿sí? Negros en fenotipo, pero son heterocigotos. ¿Por qué son heterocigotos? Porque tienen una mayúscula y una minúscula. ¿Listo? Y tengo un 25% de organismos que son homocigotos recesivos. ¿Y qué color serán? Pues obviamente serán blancos. Por eso les decía que un padre negro con otro padre negro puede dar origen a hijos blancos. Es posible. ¿Por qué? Porque son heterocigotos. Bueno, entonces de aquí, expresemos fenotipo. Estos tres cuadritos serían organismos negros, conejos negros. Por lo tanto, el 75% serían negros y el 25% serían blancos. Digamos, entonces ya tenemos acá todo hecho. Dijimos, el 25% NN, es decir, este, homocigoto dominante, negro y sus hijos serán negros.
¿listo? 50% serán heterocigotos y puede pasar lo mismo acá. Se cruzan con otro heterocigoto y hay una probabilidad que salga un hijo blanco, ¿listo? Entonces son 50% heterocigotos y 25% los que son de número de letras minúsculas son homocigotos recesivos. Ahora sí hablemos de fenotipo. Sabemos que el 75%, miren acá, son negros. Compárelo con esto. N mayúscula, N mayúscula, N mayúscula. Donde hay N mayúscula van a ser negros, siempre. Entonces, 25 más 25 más 25, 75% son de color negro. Y donde no hay mayúsculas, solamente minúsculas, hay un conejito blanco, o sea, el 25%. Ya sabemos que cada cuadro representa el 25%. Bueno, escribe en tus propias palabras lo que entiendes por pH. pH es una medida potencial de hidrógeno que indica la acidez o la alcalinidad de una solución. Ya les dije que va de 1 a 14, de 7 hacia abajo es ácido, de 7 hacia arriba es alcalino y cerca de 7 es neutro. ¿Listo? ¿Qué es la acidez? Es un término que indica la cantidad de ácido de una sustancia o la cantidad de iones de hidrógeno que tiene la sustancia. Entre más iones de hidrógeno, más ácida es la sustancia. Y alcalinidad es la capacidad la capacidad de neutralizar o de bajar el pH de una solución, ¿sí? Si yo tengo gastritis y tomo Milanta, que es alcalino o tiene alcalinidad, me va a aliviar porque me está bajando el pH, ¿listo? Entonces, la escala del pH aquí la podemos ver, ya sabemos que lo de acá, lo rojo, es ácido, lo del centro es neutro, lo cercano a 7, y lo de encima de 7 hasta 14 es alcalino. Aquí en lo ácido podemos encontrar el ácido estomacal, que es ácido clorhídrico, vinagre y café. En el pH neutro encontramos agua, saliva y la sangre, que son pH neutros. Y dentro del pH alcalino o básico tenemos algunos jabones, destapacañerías, que es el diablo rojo conocido, y el límpido también es pH alcalino. ¿Listo? Y nos indicaba un gráfico y nos decía que organicemos las sustancias dependiendo de su pH. Entonces, esas sustancias ácidas son la batería, el ácido estomacal, el limón, el ácido de batería, ¿no? El vinagre, el tomate o jugo de tomate y el café. En las neutras, la leche podría estar acá, pero ahí en ese cuadro la indicaba como neutro. La leche, el agua, la sangre y la saliva. La leche generalmente la gente la toma para bajar la acidez estomacal, sin embargo hay un problema, que la leche tiene grasa y la grasa genera problemas a posteriori con respecto a la acidez. ¿Listo? Por eso es mejor tomar milanta o leche de magnesio. Y como sustancias alcalinas está el bicarbonato, por eso alguna vez creo que hicimos un cohete con bicarbonato y vinagre. Cuando usted junta un ácido con una sustancia alcalina, genera una reacción y eso puede ser volar a un cohete, como lo hemos hecho. Tabletas para la gastritis son alcalinas, amoníaco es alcalino cuando orinamos, el jabón es alcalino, el límpido es alcalino y el destapacañerías también es alcalino. ¿Qué aprendiste los cruces genéticos? Bueno, lo que yo quiero pretendo que aprendan es que hay características dominantes que se presentan con mayor frecuencia y las características dominantes se presentan en la generación inmediatamente siguiente. Sin embargo, hay organismos como los conejos negritos que eran heterocigotos, ¿sí? Y esos organismos, cuando se juntan con otro heterocigoto y se cruzan, es posible que ellos tengan una probabilidad, el 25%, de tener hijos de color diferente a ellos o características diferentes a ellos. ¿Listo? Eso es más básicamente. Los dominantes son los genes que se pasan y los recesivos no se presentan en la primera generación, pero pueden presentarse después. ¿Listo? La dominancia se representa con una letra mayúscula, la recesividad con una letra minúscula. El pH es básicamente una medida de acidez o de alcalinidad o de neutralidad de cualquier sustancia. Sabemos que todo lo ácido tiene un pH inferior a 7 y ahí esas cantidades de pH, esas soluciones tienen cantidades de hidrógeno muy altas. Las sustancias neutras tienen un pH muy cercano al 7, y generalmente pues no generan son neutras, no se van ni para la acidez ni para la alcalinidad. Y las sustancias alcalinas tienen un pH superior a 7, tienen bajo contenido de hidrógeno y generalmente neutralizan la acidez de otras sustancias. ¿Y qué aprendiste de la termodinámica? Básicamente, de la termodinámica quisiera que les quede de que siempre que un cuerpo o un sistema
que tiene mayor temperatura va a ceder temperatura a un cuerpo de menor temperatura. Ya les decía yo, cuando el clima está muy frío, nosotros, como mantenemos una temperatura de 37, tendemos a ceder temperatura. Eso hace que nos empiece a bajar la temperatura nuestra. Por eso necesitamos abrigarnos, ¿sí? Que ninguna máquina calórica es eficiente. Ningún carro, ningún avión, ninguna es eficiente. Trata de utilizar el máximo potencial posible, pero en algún momento va a eliminar, digamos, la, la energía no utilizada en forma de calor. Por eso no es eficiente. De hecho, el sol nos llega a nosotros, llega a las plantas, de las plantas pasa a los animales, nosotros a veces comemos plantas a los animales comen plantas y nosotros no lo comemos, con el caso de las vacas, pero nunca va a llegar la misma cantidad de la energía solar que atravesó la planta, que atravesó la vaca y que llegó a nosotros, nunca llega la misma. En cada paso de la cadena hay pérdidas. Por ejemplo, en el caso de la vaca, ella tiene su metabolismo, ella tiene su temperatura, ahí empieza a eliminar energía. Pasa digamos, pasa a nosotros nos comemos una parte de esa energía, pero también la botamos en el crecimiento de uñas, en el crecimiento de cabello, en nuestras funciones vitales, y hace que no hagamos, digamos, 100% eficiente ese paso de energía, siempre fugas. Y eso sería todo, chicos. Espero les haya gustado. Con eso terminamos este año de Ciencias Naturales.